Siempre charlar con el ex gobernador de la provincia de Misiones, actual senador nacional en el Congreso. Estoy hablando del doctor Maurice Fabián Clos, quien está en línea telefónica. Doctor Clos, buenos días. Ariel Sayas lo saluda aquí por Radio News desde la ciudad de Posadas. ¿Cómo le va? Bien, Ariel, saludo a usted y a su audiencia. Gracias, doctor. Gracias por atendernos. Muy amable. Arranco primer tema. Ya pasaron algunos días, algunas semanas, ha bajado un poco la efervescencia. Personalmente y políticamente, ¿qué dejó para usted la visita de Cristina Fernández de Kirchner a la provincia de Misiones? Primero, el hecho que nos haya elegido en un contexto de campaña normal. Ella no está haciendo una campaña normal producto de su situación personal, familiar. Ella había planteado 4 salidas al interior del país y a distintos lugares. Una era Misiones, la primera; la segunda, La Matanza; anteúltima presentación, su pueblo, que es el Calafate; y terminaba en un gesto político hacia el peronismo tradicional en La Pampa. Que nos haya mirado es algo interesante de tener en cuenta, de analizarlo. Y por sobre todas las cosas uno ve esa enorme recepción, por ahí contenida, que había, pero que se desata no solo en los misioneros, sino en los argentinos, que por ahí, sometidos a una operación fuerte en los últimos años, en muchos casos escondían esa afinidad, ese reconocimiento y esa gratitud que tenía y que tiene el pueblo de Misiones hacia Cristina. Bueno, en esos días se vio expresada en la magnitud que todos vimos, obviamente siempre existiendo ese cuarto de la población misionera que no quiere saber nada, pero me parece que fue la expresión de un pueblo en reconocimiento a una persona que, cuando le tocó ser gobierno, estuvo cerca, estuvo con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Y personalmente? Mire, yo en mi derrotero de la política, en rigor de verdad, 14 años que vengo compartiendo lugares producto de la casualidad y de la voluntad popular con ella. Arranqué con ella en el Senado en el 2005, después tuvimos la convivencia de 8 años de ella como presidente y yo como gobernador. Ahora nuevamente, ya casi promediando 2 años en el Senado. Yo he cultivado una relación personal, de afecto, de respeto, también una relación política, obviamente, y la verdad que me parece que el hecho de haber compartido tanto tiempo genera un vínculo, y un vínculo que se nota, que se expresa, y que es el resultado de ese trabajo político y personal en conjunto, que no debe sorprender por nada del mundo, más en el caso personal mío, que en estos últimos tiempos nunca, aún viendo que tenía situaciones de adversidad, busqué una posibilidad de alejarme o de esconder un pasado bajo ningún punto de vista. Al contrario, y siempre mantuve con ella una relación, insisto, más allá de lo político, afectuosa. Doctor, ¿qué significa este renacimiento, entre comillas, electoral, de performance electoral, de Cristina Fernández de Kirchner más Alberto Fernández? ¿Qué significa para la renovación? ¿Esto estaba en el mapa? ¿Estaba en el radar? ¿Era una posibilidad? Me imagino que sí. Yo nunca tuve duda de que estaba en el mapa. Es más, yo lo dije ya en días previos a la elección del 2 de junio. Cristina hace una jugada muy importante y muy inteligente, sin duda movida por elementos políticos, que tenía que ver con esto de que ella sabía que le iba a costar unificar un peronismo, y sabía que el peronismo unido y las otras fuerzas que se suman a ese espacio tenía concretas posibilidades de ganar. Se corre de esa escena de primer lugar, es decir, la candidatura a presidente, reserva inteligentemente el lugar de la vice para que su potencia esté en la boleta,
y para que arriba la presidencia tenga otro con capacidad de armar. Ese armado da muy buenos resultados y era previsible que podía tener buenos resultados. Yo en lo personal no pensé nunca que el resultado de la PASO iba a ser tan contundente. No pensé, no me imaginé, y creo que muy pocos se aventuraban 2 dígitos. Terminó siendo 2 dígitos y largo la diferencia, y eso de alguna manera reacomodó el mapa político nacional, pero sin duda que era una de las cosas previsibles. Además, a ver, es fácil, si uno ve las decisiones de gobierno que ha tomado el presidente en ejercicio, Macri, a lo largo de estos años, y cómo eso ha impactado en la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de las personas que vieron perder su poder adquisitivo por una u otra razón. Yo no tenía duda de que por lo menos un nivel de advertencia hacia este modelo concentrador y por sobre todo muy ajeno a lo que es la realidad de la gente iba a existir. ¿Esta elección ya está cerrada? Yo no tengo dudas. Las elecciones hay que jugarlas y ganarlas. Yo siempre recuerdo un día en un pueblo del interior, en el 2011, se acerca una colega tuya y me dice, che, doctor, pero usted sigue trabajando si la elección está ganada. Yo digo, no, se trabaja hasta las 6 de la tarde del día de las elecciones, se cuentan los votos hasta el último momento. Y eso, sin duda alguna, que es así. Además, hay que pensar que si uno mira desde la óptica de la elección a presidente, yo creo que es una elección cerrada, aunque insisto, hay que trabajar hasta el último momento, pero se empiezan a construir otros escenarios, especialmente el escenario parlamentario, donde empezás a porotear un diputado más, un diputado menos, que puede terminar siendo el quórum, y eso ocurre en muchos lugares que se está buscando a partir del resultado de las PASO, ajustar clavijas como para que haya un cambio, por lo menos en el escenario de legisladores. Esa parte no está cerrada, sí, y hace nuestro sistema federal, republicano, a la división de los poderes. ¿Cómo ve la renovación para el mes de octubre? ¿Es factible una recuperación? Mire, siempre en política se puede recuperar explicando las cosas, y también en este caso para explicar hace falta, viste que ahora está de moda la campaña digital, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora hay que volver a la campaña analógica. Hay que volver al cuerpo a cuerpo, hay que volver a repartir el voto, pero el voto ese con un gesto también de charlar y decirle, este es el que va el domingo, porque el problema del corte de boleta es que es contra natura al sistema argentino. Vos podrás discutir si es bueno, malo, si está bien o no está bien, si es federal o no es federal, pero es el sistema vigente, es la lista sábana que viene siendo desde el año 85, 86, porque no sé si recordás que en el 83 no era así, eran tres boletas de 3 colores distintos, pero bueno, la lista sábana es. Entonces, si vos vas y intentás en el cuarto oscuro armar tu voto cortando la boleta, te va a costar un montón, y va a romper varias boletas. ¿Hubo, cree usted, entonces, un exceso de confianza en lo digital? Yo creo que lo digital sirve para determinados momentos, es hoy día parte fundamental, pero en este caso, donde hace falta una didáctica más mano a mano, yo creo que el analógico de alguna manera es fundamental, porque además vos tenés que tener en cuenta que tenés que cambiar votos, es decir, revertir votos, cambiar votos que ya se expresaron en las PASO de una manera, bueno, convencer de que se pueden expresar de otra. ¿Y es factible, digo, con números tan contundentes y con tan pocos días de campaña? A ver, mire, falta si 40 puntos. Si yo tuviera la capacidad de afirmar y de responder esa pregunta con exactitud, o cuánto va a estar el dólar a fin de año, seguramente no estaría hablando con vos, estaría de pitonizo, pero no es fácil una situación, pero en política hay que elaborarlo y hay que pelearlo, y en especial cuando uno viene de un resultado electoral en junio importante. Durante estos 3 años y medio, el kirchnerismo, o filo-kirchnerismo, cantó en cuanto espectáculo hubo, cancha de fútbol, teatro, recital, vamos a volver, vamos a volver.
Pareciera que van a volver. Y mi pregunta es, usted que conoce desde adentro, desde la política, fue gobernador en el Congreso, ¿van a volver como mejores o iguales? ¿Qué percibe? No, primero, dos cosas que me parece que han quedado recontra claras, y cuando usted preguntaba cuáles eran las conclusiones o definiciones posteriores de la visita de la expresidenta. La primera, ella misma plantea un fuerte cambio, y ese fuerte cambio ese fuerte cambio es un cambio que difícilmente pueda permitir que se vuelva de la misma forma que se estuvo hasta ahora, ¿no es cierto? El segundo punto es que, si bien vuelve, también es cierto de que la presidencia va a estar en cabeza de Alberto Fernández, alguien que nos formó parte de por lo menos un 90% del gobierno de la expresidenta Cristina, con otras personas que también la han disputado y competido, como por decirte Sergio Massa, o otros que estuvieron hasta el final del mandato y han tenido distancias inmediatas al final del mandato. De manera que pensar de que ese vamos a volver implica volver a lo que fue el orden vigente del 7 al 15 o del 11 al 15, no, sin duda que no va a ser así. Sería un error, digo, repetir eso, esa lógica. En algunas cosas sí. Fíjate vos que yo, por ejemplo, siempre fui un censor del tema del cepo cambiario, siempre me pareció una cosa delicada de administrar el cepo cambiario, y sí estamos advirtiendo de que hay épocas y hay países que terminan metidos en esto. El fracaso de Macri, estrepitoso desde ya, está llevando a un cepo que era inimaginable, y un cepo que incluso en algunas cosas, especialmente en lo que tiene que ver con la actividad económica de las empresas, es peor que el cepo que tenía Cristina. Usted sabe, yo estoy en una actividad que es el transporte, y dentro del transporte, en el transporte internacional, con camiones viajando a Brasil, a Uruguay, a Chile. En el cepo anterior había una posibilidad de comprar la divisa, porque el camión tiene que gastar en divisa en los otros países. Bueno, esas cosas, este modelo de cepo de Macri ni siquiera las resolvió. Digo, para que veamos cómo por ahí hay veces que uno dice, bueno, critico el cepo y había sido que el cepo anterior en algunas cosas incluso hasta era mejor que este. Sí. ¿Qué le pasó a Macri? Digo, porque usted es... No entiende para qué el Estado, no entiende el Estado, nunca entendió el Estado soberano. Es decir, el Estado soberano, el que administra moneda, política de cambio, relaciones internacionales, relación con los sindicatos, que tiene en sus espaldas la inflación, que tiene que administrar la realidad de los jubilados. El Estado soberano, que no es la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Misiones, nunca lo entendió. Nunca lo entendió. Nunca entendió el poder de su palabra o de sus decisiones. Nunca entendió de que subir un 2000% una tarifa de energía eléctrica le iba a ser muy difícil para que la gente pueda llegar a fin de mes. Nunca entendió de que no podía dolarizar tarifas como, por ejemplo, combustibles. Es decir, siempre vivió desde una... visión de su crianza, de su maduración en las élites más selectas de la Argentina, eso mezclado con una visión conservadora y a su vez populista de las cosas, terminó en este despelote. No es una chicana ni mucho menos, pero usted es radical. Trate de explicarme a mí y a mucha gente que lo está escuchando, que es mucha, que nos está escuchando en este momento. ¿Qué pasó con el radicalismo? ¿La historia va a recordar esta parte del radicalismo con Macri de qué manera? Mal, pero de algunos radicales, porque hay otros como nosotros que no tuvimos un minuto de macristas, y usted tenga certeza que nos vinieron a buscar en la época de oro del macrismo, ya sea recién asumido o después de haber hecho casi una vuelta olímpica en el 2017 ganando inmensa cantidad de provincias. Y bueno, yo siempre hablo de esto con el intendente Joaquín Lozada. Nosotros tuvimos contactos
y acercamientos, pero siempre dijimos este modelo no nos gusta, y así también están, por decirle a Leopoldo Moroy, por decirle, Nito Artaza y por decirle tantos otros. Ahora, el sello orgánicamente en busca de un par de cargos, evidentemente... Espere, Mauri, que se me está... A ver, espere. Usted responde rápido y es hábil en su respuesta, entonces ahí hay un detalle que me estoy olvidando. Usted dice que en su mejor momento los vinieron a buscar. Es decir, a usted... que tiene todo el mundo. Digo, a usted, junto con Joaquín Lozada, en el mejor... A ver, no en este momento, en el mejor momento del macrismo, cuando ganaban... Ajá. Como lo hicieron con todos, es una cosa lógica, uno tiene historia, afinidades partidarias, hay gente que te dice, che muchachos, súmense, más de la óptica nuestra, que en este caso pertenecemos a un espacio provincial, es decir, era seguro que íbamos a... Bueno, en eso, que no es para nada lo trascendente, pero lo que te quiero responder es que el sello va tomando malas decisiones, y afuera del sello hay mucho radicalismo que estuvo siempre en contra de esta decisión. El mismo Ricardo Alfonsín, más claro en sus definiciones. En el último tiempo el mismo Federico Storani, es decir, no es que no han existido voces dentro del radicalismo diciendo que esto estaba bastante mal entrazado. Uh-huh. El mismo Cornejo, presidente del partido a nivel nacional. Hay mucha expectativa en la renovación y especialmente con la gente que lo siga a usted, porque si se quiere hay esto de rovirismo, closismo y demás. ¿Qué pasa el 10 de diciembre? Asume Herrera la gobernación y los que están cercanos a unos y a otros, todos como soldados militantes, tienen que sumarse a ese gobierno y a esa tarea. Eso es lo que ocurre el 10 de diciembre. Lo más importante que ocurre en la provincia de Misiones, en la política y en el día a día, es que asume Herrera la gobernación de la provincia. Todo el resto es fofoca. Eso es un título. Es decir, el 10 de diciembre, encolumnados, dentro de la renovación, sin ningún tipo de segundas intenciones e interpretaciones, o yo entiendo mal. A mí me vio alguna vez con segundas intenciones. Mire, yo compartí con el actual vicegobernador, no solamente yo como gobernador y él como subsecretario primero, luego como ministro, sino en el último tiempo un montón de tribunas, especialmente donde los amigos, que usted bien sabe que los tengo y mucho en el interior, me llamaban para compartir un acto pretendiendo ser intendente de su pueblo. Y ayudamos y trabajamos y lo seguiremos haciendo, siempre aportando lo que uno puede aportar y siempre aportando lo que te piden, es decir, el consejo que te piden, la ayuda que te piden, la gestión que te piden. Yo en esto creo que tuve un buen comportamiento como ex gobernador y lo voy a seguir teniendo. Emergencia alimentaria, así como está planteado, ¿sirve? A ver, como instrumento sí, pero no, porque nosotros votemos esta ley hoy a la tarde, que ya me tengo que ir para el aeropuerto, no es que le vamos a llenar la panza a la gente, es una herramienta que se le da al Poder Ejecutivo, que la tiene igual, pero bueno, es un gesto de la política. Yo decía en algunos medios nacionales, no hay que ir a la chicana, debe ser una sesión breve, no tenemos que empezar a contarnos por qué llegamos hasta acá, porque ya todos más o menos sabemos, y en esta transición larga, innecesaria y contraria al espíritu de la Constitución, como lo creo yo, de una paso tan anticipada que puso a alguien que apenas es candidato casi en el rol de presidente, nosotros necesitamos darle tranquilidad al pueblo, y bueno, si esta emergencia alimentaria ayuda, bueno, se votará rápido y esperemos que el presidente de la República la promulgue y en el ejercicio de sus facultades hasta el último día tome las decisiones para que la gente la pase no tan mal, por lo menos hasta que cambien las cosas en este país. Doctor, la última pregunta, y le agradezco muchísimo estos minutos, hacía un tiempo largo que no hablábamos, pero yendo al tema estrictamente económico, usted es un analista en materia económica, siempre lo vemos que hace referencias a análisis macroeconómicos y demás. ¿A cuánto va a estar el dólar en diciembre?
No, primero tenemos que ver de en qué forma y en qué política monetaria y cambiaria vamos a entrar. Sí. Y quizá vamos a tener más de un dólar, quizás vamos a tener un dólar comercial y otro dólar controlado para el giro de divisas. Es muy difícil. Yo creo que no vamos a tener un solo dólar. Infelizmente, no vamos a tener un solo dólar en diciembre. Y creo también de que el gran acierto y que va a influir luego sobre el dólar y sobre la inflación, usted sabe que yo soy de aquellos que cree de que el peor error es querer en medio de estas salidas de crisis atacar la inflación de manera frontal, porque lo único que hacemos es paralizar la economía y la inflación sigue igual su curso. Sí. Me parece que lo que tenemos que ver es encontrar un acuerdo nacional, especialmente en 4 o 5 puntos vinculados a la economía, a la estabilidad o no de los precios, a las políticas salariales, al consumo, 4 o 5 cosas, pero muy vinculadas a esto de la economía. No, yo no hablo de un gran pacto ni de nada, 4 o 5 cosas para que la economía empiece a reaccionar y a crecer. Porque la única forma que en algún momento se pueda replantear la salida del cepo es que la oferta de dólares vuelva a crecer, y eso se hace con un país exportando, no hay otra forma. Ya la timba financiera que nos inundó de dólares en vano y de manera artera y dañina a este país los últimos 3 años y medio, ya se fue y se van a seguir yendo. Así que la única forma de traer esos dólares que hacen falta, porque el dólar en definitiva es casi como un sueldo, es decir, es un ingreso que tiene un país que le permite salir a comprar en el supermercado del vecino, que es el que le vende las cosas que nosotros no producimos, como por ejemplo la gran cantidad de elementos que tiene adentro un auto. Un auto que sea fabricado en Córdoba, para decirlo, está lleno de componentes, de autopartes del extranjero. Bueno, eso tenemos que hacerlo exportando. Y con este tipo de cambio competitivo yo creo que se va a llegar a poder, y en el camino reconstituir el mercado interno que sin duda alguna está sumamente deprimido. Pero es muy difícil saber. Creo que sí va a haber por lo menos un par de tipos de cambio. La última, ahora sí. El 10 de diciembre comienza, si gana, el 27 de octubre, ¿comienza el albertismo o el kirchnerismo? ¿Qué es? No, el kirchnerismo es vigente y ha tenido centralidad política y en la máxima adversidad. Yo creo que va a empezar un buen tiempo con un presidente que tiene, a diferencia de lo que es Macri, conoce mucho el Estado, el rol del Estado, para qué sirve el Estado. En un escenario muy adverso le va a costar desplegar políticas que por ahí el kirchnerismo desplegó en otros momentos, porque hoy no están los recursos y no hay. Bueno, me parece que también empieza un tiempo de convivencia. Y me parece que lo que también debe empezar, ¿sabe qué? Es un tiempo donde cada uno se ponga en el lugar que le corresponde y sepa que le tocó gobernar. ¿Por qué? Porque a partir del 10 de diciembre, los que ahora están gobernando saben lo que era gobernar y van a tener fresco, y la gente en la memoria fresca, las cosas que hicieron. Muchos, como usted dijo, son los que van a volver, es decir, los que estaban hasta el 2015 y ahora van a volver y saben de qué se trata gobernar. Y muchos de los que están, y el presidente de la República en este caso, fue de aquellos que estuvo cerca del kirchnerismo y se retiró. Es decir, que será una situación donde todos tendrían que tener la responsabilidad, porque en algún momento supieron estar al frente del gobierno, y se sabe que no es una cosa para nada fácil. Alberto Fernández dice que es un porteño muy federal. ¿Le cree? ¿Es así? Mire, ¿O la figura de Juan Mansur es el articulador? Ojalá. ¿Por qué? Día pasado yo lo hablaba con el actual gobernador Hugo Pasaracua, y hablábamos de esta situación brevemente, y bueno, todo el mundo previo a llegar al sillón plantea y piensa, bueno, cómo vamos a distribuir entre las provincias o acá en la provincia entre los municipios. Una vez que llegás a ese lugar, ves las urgencias que tenés, ves las responsabilidades del Estado soberano, como decía yo hace un rato, y ahí el federalismo que tanto pregonaste empieza a moverse dentro de las limitaciones del caso. Lo que yo te puedo decir, que fue uno de los grandes errores de este gobierno, comunicacional y por sobre todas las cosas de administración financiera, fue haber querido convencernos de que era un gobierno federal, y que como gobierno federal fue dadivoso y le dio más plata a las provincias. Y ahí, ¿dónde está el error? El error está
en que si le dio plata a las provincias, que es cierto, fue simplemente por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no porque fue una decisión política. Y las provincias, al contrario, en vez de sacarle ese 15% de la noche a la mañana, le dieron 5 años hasta el 2020 para que en cuotas de 3% le vaya devolviendo. Pero claro, se quisieron pintar como los grandes federalistas, que habían sido dadivosos, pero nada de eso. Apenas habían cumplido una manda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Que le impactó en la caja? No hay duda alguna que le impactó, y que fue uno de los principios generadores de los déficits con los que arrancó este gobierno. Doctor Maurice Clos, como siempre, ha sido muy amable. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias. Saludo a la audiencia. Gracias. Muchas gracias. Opinión responsable. Credibilidad garantizada.